Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Vamos a hacer una sección más del curso Introducción al Agni Yoga. Cogemos de base el libro del mismo nombre, Introducción al Agni Yoga, de Vicente Beltrán Anglada. Vamos ya por la sesión número 47, la que vamos a hacer hoy, martes 20 de marzo del 2018. Hace unas horas ha empezado la primavera. Hemos tenido nada más y nada menos que el equinoccio de primavera en el hemisferio boreal. Bien, este libro, como sabéis ya, siempre lo repito, 33 capítulos, algo muy sugerente, y escrito en el 1981, bajo el signo de Géminis, el Sol de Vicente. Continuamos, nos quedamos en el capítulo número 20, Agni Yoga y la ciencia del pranayama. A ver qué es lo que nos sugiere, qué podemos recordar del tema del Agni Yoga y del tema de la ciencia del pranayama, que prácticamente fue lo que nos quedó pendiente, una diapositiva que hoy vamos a intentar explicar un poco mejor o incluso ampliar el contenido de la misma. Así que memorizar un poco. Nos quedamos aquí. Sesión 46 finalizó en esta diapositiva. Dice: todos los yogas conocidos están virtualmente adheridos a ciertas reglas o técnicas respiratorias. Pranayama, la ciencia de la respiración, o también conocida como ciencia del aliento. Aliento vital, está presente en todas las prácticas yoguísticas, constituyendo, por así decirlo, su particular o especial complemento. Sin embargo, a medida que el practicante del yoga se va introduciendo dentro de los aspectos superiores de sí mismo, nota con cierto asombro que sus respiraciones tienden a ser más espontáneas y aparte casi por completo de la voluntad individual. Dos factores principales concurren en la evolución de este proceso. El primero es debido a cierto automatismo provocado por la asiduidad del sistema respiratorio reseñado en las prácticas de determinado yoga. El segundo es de índole creativa y obedece a razones de carácter superior, como por ejemplo a la actividad universal que empieza a desarrollarse en el individuo que ha practicado sincera y devotamente disciplinas del yoga correspondiente a su estado. Primeramente, existe una ciencia que se denomina del control del aliento, del control de la respiración, que le damos el título, cogemos el título oriental, sánscrito, de pranayama, control del aliento vital, o la técnica encaminada a aprovechar la secuencia de la inspiración y expiración. En realidad es exactamente lo mismo que la contracción y expansión del corazón. ¿Cómo se llaman estos movimientos en el corazón? Y diástole. ¿El sístole qué es? ¿La contracción o es la expansión? No, es la contracción. La contracción. Bueno, vale, quedamos así. Sabemos que todo lo que funciona en el mundo conocido, incluso en todo el sistema solar, haciendo una analogía evidentemente, obedece a este ciclo de contracción y expansión. De hecho, la teoría del Big Bang es una expansión, ¿verdad? Pues hay otra teoría que habla de una contracción. Tiene otro nombre parecido, Tiene un nombre parecido al Big Bang. Al Big Bang. Tiene un nombre parecido. No lo recuerdo ahora, pero técnicamente los astrónomos lo describen así, o los astrofísicos. Entonces nos debemos dar cuenta que esos ritmos, esos ciclos, que los podemos extrapolar al tema de la reencarnación, al tema de las expansiones de conciencia, son presentes en la naturaleza y en el arquetipo que el Logos planetario ha utilizado para crear este planeta, el cuarto reino y todo el proceso de manifestación de la vida. Vida que de momento no le ponemos objetivamente el apellido, el cualificativo de logoica, pero en el fondo hay que decir que el Logos se está manifestando en todo lo conocido. Nosotros, afortunadamente, somos cómplices, somos trabajadores, conscientes hasta cierto punto, unos más, otros menos, otros nada, otros muchísimo,
del trabajo que hace el logos y, por descontado, de la responsabilidad que incumbe al reino humano y a aquellas conciencias un poquito más despiertas dentro del reino humano que son capaces de elaborar una teoría y un acercamiento consciente nada más y nada menos que a ese arquetipo que representa la casa del Padre o el mismo Padre. Porque no olvidemos una cosa, si entendemos que Dios se manifiesta en el mundo de manera trascendente y nosotros tenemos una puerta por donde entramos y conocemos el Dios inmanente, nos damos cuenta que la casa del Padre también es todo lo manifestado, ¿verdad? Lo que sucede que lo que manifiesta el Logos es una parte de su carácter inmanente. Nos corresponde a nosotros hacer el camino para que Él se pueda expresar. ¿Cómo? Siendo nosotros los portadores de su luz, de su amor y de su voluntad también. Esto lo sabemos, ¿no? Esto ya no es nada nuevo. Entonces nos dice, aquellos que han practicado una disciplina yoguística, es decir, las clásicas, Hatha Yoga para el vehículo físico, ¿verdad? O Bhakti Yoga, el yoga devocional, no confundir con el Devi Yoga, que es el de los ángeles, que viene después del Agni Yoga. Estos yogas, pues todos en cierta manera los hemos conocido. ¿Y cómo los hemos practicado? Bueno, en un principio tuvimos la necesidad de aprender a respirar en la lejana Lemuria, porque el Hatha Yoga nos sirvió para entender que teníamos un cuerpo. Seguramente que aquellos seres que para el maestro tibetano no eran técnicamente humanos, tuvieron que aprender a darse cuenta que tener la idea de levantar un brazo iba acompañada de un movimiento. Fueron creando una serie de neuronas, de conexiones neuronales en los nadis del cuerpo etérico y fueron transmitiendo esa energía hasta que al final los músculos se movían, ¿verdad? Y podían hacer Pues con la respiración sucede algo parecido. Es decir, hubo que enseñarles a respirar. ¿Cómo podía respirar aquella gente de manera inconsciente? No es que no respirasen. Claro que respiraban, evidentemente. Lo que sucede es que no sabían la importancia trascendente del control de la respiración. Y automáticamente se les enseñó. Tanto es así que gracias a eso se posibilitó que el plexo solar, que es dentro del vehículo etérico, apareció un punto neutro. Ese punto neutro es lo que conocemos como el vehículo emocional, que hasta que no llega la Atlántida, la siguiente civilización, la siguiente raza, estado de conciencia, no puede expresar el arquetipo. Hoy en día hemos llegado a un punto en la humanidad en el cual el Hatha Yoga está asociado nada más y nada menos que con el mundo del deporte. Y tenemos un acontecimiento cada 4 años que es ni más ni menos que hacer unas Olimpiadas de Hatha Yoga. Y todo el mundo acude con la intención no de recibir una rama de olivo, como supuestamente nos dicen esos ideales acuarianos del Comité Olímpico Internacional, muy idealizados, sino con la idea evidentemente de ganar una medalla, ya sea de bronce, de plata o de oro, aunque la aleación no sea exactamente esa, pero sí que es verdad que un tipo de medalla en los Juegos Olímpicos, pues eres el rey durante un tiempo, ¿verdad? Eso está ligado a una práctica increíble de concentración en la disciplina deportiva que uno haya escogido y para la cual tiene más facilidad. Y si tenemos una duda, miremos cómo esos devotos del ejercicio físico están intentando acercarse a la casa del Padre por un camino que a los que seguimos a lo mejor el Agni Yoga o el Raja Yoga nos puede parecer, bueno, no es exactamente lo que hay que hacer. Pero claro, no somos quienes para decirles a nadie, oiga, usted no haga deporte, no se machaque en el gimnasio, usted concéntrese, vive una vida feliz y ya verá cómo lo demás viene por añadidura, ¿no? Ese nivel de conciencia, por las razones que sea, o esa percepción de esa realidad, no la tienen. Como no la tienen, no podemos interferir en la evolución de nadie. Así que nosotros vamos a nuestro, seguimos la línea para la cual creemos que tenemos más condiciones, y aquellos que crean que la línea del deporte físico, del aspecto físico, la línea de Hatha Yoga es la adecuada, adelante. Lo mismo cabe decir con todos aquellos que utilizan las prácticas devocionales, religiones organizadas desde el punto de vista del feligrés que no se ha comprometido y todavía no ha expansionado la conciencia para interiorizar una parte del arquetipo que cree seguir. Y digo cree seguir porque en el mundo del yoga devocional sucede lo siguiente: como el que domina es el plexo, evidentemente ya no es el centro básico, ¿verdad?, que sería la parte más densa.
es el plexo solar, es el mundo de la emoción. Mundo de la emoción que, como bien sabéis, en ese vehículo, cuando se produce un punto neutro debido a la evolución, empieza a germinar la semilla de lo que después será el vehículo mental. Los humanos tenemos construido el cuerpo físico, ¿verdad? Para llegar a contener este cuerpo hubo 2 rondas, 2 encarnaciones, dos cadenas, 2 encarnaciones de nuestro logos, donde ese arquetipo estaba a niveles etéreos. Es decir, no estaba concretizado. Tuvo que trabajar muchísimo, los ángeles se tuvieron que esforzar para construir esto, ¿verdad? Y llegamos a un momento, en la anterior cadena, que ahí realmente ya hubo un cuerpo. Hubo un cuerpo. Las primeras razas aquí en la Tierra no estaban condensadas. En la tercera raza sí que se condensó el cuerpo. ¿Cómo se llaman las 2 primeras razas? Hiperbóreas, eran etéricas, vaya, materia etérica, gelatinosas, una cosa que no con una forma parecida a la nuestra. Y de hecho, según las estancias de Xi'an, lo que Madame Blavatsky relata en la oficina secreta, tuvieron muchísimos ensayos, muchas veces tuvieron que resistir la prueba, error, prueba, acierto, hasta que al final encontraron un modelo que servía para que la conciencia pudiera tirar adelante de una forma correcta, interactuando con el resto de la creación. Por lo tanto, hay que decir que para construir el arquetipo o materializar el arquetipo de la conciencia humana, el logos planetario tuvo que hacer un trabajo ímprobo y sobre todo a aquellos huestes angélicas y aquellas jerarquías que en un principio acompañaron en nada más y nada menos que este proyecto. No olvidemos que la construcción de la jerarquía como tal, la llegada de los señores de la llama, es una invocación de las conciencias lemures que en un momento determinado llega a oídos del logo solar. El logo solar manda a unos agentes cualificados que prácticamente componen su corazón. ¿Cómo se llaman esos agentes? Los ángeles solares, aquí está. Los ciudadanos, los habitantes del corazón del sol. Metafóricamente hablando, Estos seres se proyectan hacia el planeta Tierra y se hacen cargo de lo más avanzado de esa evolución. Prácticamente ponen a un ser de un arquetipo de una quinta, una sexta iniciación, como mínimo una quinta, y la ponen al lado de una conciencia que prácticamente empieza a balbucear, que no es nada, de momento. Y pasando los millones de años, a través de cientos de pruebas o las que sean, encarnaciones, hemos llegado al estado actual en el que nos encontramos, suponiendo que nos hayamos individualizado en la cadena terrestre. Aquí, si venimos de la anterior encarnación del logos planetario, la cadena lunar, cuyo globo D vemos ahí, que nos maravilla tanto, la cosa cambia un poco. Entonces seguramente que entramos en la Atlántida, en un periodo de la Atlántida. Y si no, pasamos por esta fase. Y si no hemos pasado por esta fase en este planeta, lo habremos hecho en otro, en la anterior encarnación del logos. ¿Lo entendemos un poco? Sí, no nos escapamos de la prueba. Por lo tanto, hay que trabajar en la parte física, que eso nos enseña precisamente el Hatha Yoga a hacerlo. De hecho, la meditación entendida como práctica disciplinaria, diaria, que no trasciende a la mente superior, ¿en qué se queda? En un ejercicio de quietud física, con unas pocas intenciones emocionales, pero aquel que no es capaz de mantener la mente calmada y enfocada en un pensamiento simiente, evidentemente meditación no está haciendo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Los koans, los pensamientos simiente, pensamientos con semilla, como también se llama, en el fondo lo que se dice, lo que tratan es de construir a través de la analogía, de la ley de correspondencia, van estableciendo como la tela de araña. ¿Habéis visto cómo es una tela de araña, no? Hay un punto, ¿verdad que sí que hay un punto? Ella se proyecta a un sitio, da un salto, un hilito, otro hilito. Un vídeo que os envié hace poco, se veía una cosiendo, no es esa araña si es de aquí, de este biotopo nuestro, de dónde es, pero francamente haciendo de una manera increíble, Cogía el hilo, lo ponía, hacía la trama y la urdimbre, olé. Y al final, ¿qué te ponía? Pues te hacía nada menos que una tela con un punto al medio y 8 radios, son 8 radios, ¿no? Dices, ¿y 8 radios por qué? A ver, porque el 8, el número de Escorpio, el número del Cristo, tiene muchísima más trascendencia de lo que uno cree. Los 8 ejes de la rueda de Shanshara. Aquí tenemos el retrato del Buda, esta imagen tan maravillosa, bendiciéndonos con su mano derecha.
y con el mudra que tiene en la izquierda nos está dando protección y luz. Curiosamente tiene una tilca de oro en la frente, preciosa. Y aquí tenemos enfrente, bueno, nada más y nada menos que nuestro cuadro de Vicente Beltrán Anglada, la imagen de la Gran Invocación, y allá al fondo tenemos otra imagen de la Gran Invocación. Y aquí tenemos una imagen del Buda, donde estaba la antigua televisión, en esta vitrina, que una socia, me parece que fue una socia de esta casa, fue un regalo que le hizo la asociación hace muchísimos años. Tuvimos uno pequeñito del Salvador, pero estaba por aquí, desapareció, no lo he vuelto a ver más. Los dos son interesantes, pero bueno, hay que tener en cuenta que todavía hay mucha gente que necesita focalizar su devoción en una figura. Y eso nos lleva a otra conclusión, si queremos, a otro análisis. ¿Por qué determinados yogas nos circunscriben el campo de la conciencia a todo aquello que es densificado? Podemos entender la misma devoción, la misma comprensión al arquetipo del Buda, a lo que es la cruz fija, a los seres humanos en evolución, la cruz de los discípulos, sin tener la imagen ni del loto egoico, ni de la Gran Invocación, ni del gran vicepresidente que tuvimos en Amigos de la India, Vicente Beltrán Anglada. Si no tenemos la imagen, hay gente que todavía no lo acaba de ver. ¿Qué sucede? Pues que nuestra conciencia, por analogía, está en una parte todavía que es un poco densa, ¿verdad que sí? Hemos de prescindir de eso, pero hemos de prescindir de eso por eliminación, no porque decir, esto está trascendido ya, no porque realmente no, me lo tengo que quitar. Si esto es como, tengo que dejar de comer o de tomar café. Como me diga que tengo que dejar de tomar café, lo haré, y el día que menos me lo espere, me meteré en una cafetería y me zamparé el café más cargado que me encuentre. Porque las cosas no se pueden hacer así, se han de superar poco a poco. ¿Cómo se hace? Comprendiendo la práctica que uno tiene, la relación que tiene con esa práctica y sobre todo comprendiendo el nivel de conciencia que desencadena esa práctica. Tanto es muy importante que si hemos hecho pranayama, el otro día hicimos un ejercicio, prácticamente a partir de ahora, siempre que nos juntemos, haremos en cada comienzo de las clases, haremos eso, mañana y tarde. Y puede que profundicemos mucho más en el tema, depende de la reacción de la gente que venga a los retiros de estudio, ¿no? Porque son retiros de estudio y como tales yo no quiero bajar el nivel porque creo que es una traición al grupo y por lo tanto mantendremos el nivel y no nos preocupemos para nada si somos un grupo de 10, 15 o 20 personas. No se puede llevar un grupo de estudio con más gente de esa. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener la atención. El primer encuentro tuvimos 21 o 22 y aquello fue lo que fue, nos sirvió de aprendizaje y no es el tipo de trabajo que todos queremos hacer, ¿verdad que no? ¿Qué pasa con este grupo reducido de estudio de introducción al Agni Yoga? Que tanto yo como vosotros nos podemos inspirar muchísimo mejor con un grupo que asistimos a la clase como si fuéramos a comulgar, en el sentido que vamos a tener una revelación, ¿verdad que sí? Y esta revelación, os tengo que decir en plena confianza, ya que somos pocos, este estudiante la puede realizar porque está en un grupo reducido y este grupo es plenamente consciente del trabajo que se está realizando. No es lo mismo dar una charla, una clase de estudio para 4, 15 o 10 personas que para hacerlo para 115, como me ha tocado en alguna parte, y que le agradezco la oportunidad karmática que tuve, pero evidentemente cuando viene tanta gente yo ya sé lo que va a pasar. Un porcentaje está aquí y otro porcentaje está allá. Lo que sucede es que tenemos mucha intransigencia mental, los humanos, y los que tienen más comprensión no aceptan a los que tienen menos, y los que tienen menos critican a los que tienen más. Es una estupidez completa y es una visión mezquina de la propia evolución. Pero bueno, hay que entender que trabajamos el Agni Yoga, el yoga del corazón esotéricamente entendido, y por lo tanto nos toca todavía picar mucha piedra. ¿Queda alguna duda? Es demoledora, la diapositiva. Hay que decir que a partir de hace unas lecciones esto cada vez es más enjundioso. Cada vez hay más razonamientos, tenemos ya un bagaje de casi 2 años, ¿no?, del curso, y hay que decir que no estamos en unas condiciones de profundizar bastante. Y para mí, personalmente, tengo que decir que ha sido una auténtica revelación. Continúo con esta diapositiva. Dice, hago un énfasis particular, dice Vicente, sobre la significación íntima de la frase correspondiente a su estado. Esto que hablábamos antes de los yogas, ¿no?
Tú practicas Agni Yoga, si con tu estado evolutivo vas a captar el arquetipo superior búdico o no lo vas a captar. Si practicas, por ejemplo, el Raja Yoga, si has profundizado bastante en el tema de la meditación, evidentemente, aparte de la quietud, habrás rascado un poco de mente abstracta. Esa mente abstracta está coloreada con la luz del Buda, búdica, de la intuición. Evidentemente, lo que nos viene como sabiduría es plenamente del plano búdico. Lo que pasa que es a través del pensamiento. Cuando el pensamiento está centrado, se reflexiona, uno no se da cuenta que tiene, ay, pues es esto, lo pones en marcha, era así. Esa experiencia de captación directa ha venido gracias a una disciplina. Lo que Vicente nos enseña en esta obra es que cuando se trasciende esa fase de búsqueda, uno está en ese nivel, pero evidentemente hay que practicar la técnica que él nos sugiere, la contemplación, o como él llama, serena expectación, o como yo os dije, ver todo con los ojos del alma. Dice, para afirmar una vez más que no todos los yogas son valederos para los aspirantes espirituales, sino que a cada cual, como es de ley, ha de corresponderle el más apropiado a su estado evolutivo, línea de rayo y signo astrológico. Esto es muy profundo. Lo de las meditaciones con línea de rayo, eso sí que lo entiendo, pero hay que decir una cosa al principio para ahorrarnos quebraderos de cabeza. Si tuviéramos que asignar a los estudiantes, a todos, una meditación según un de los tipos de los 7 rayos, tenemos un pequeño problema. El problema no es la técnica de meditación, el problema es que el estudiante todavía no ha manifestado el rayo del alma. Por lo tanto, ¿qué tipo de rayo o qué meditación vamos a hacer? Si hace una meditación genérica, por ejemplo, en la escuela que yo estoy, la escuela arcana, se hace una meditación genérica en plenilunio, hay unos cursos avanzados donde hay diferentes meditaciones que el objetivo que tienen es crear el Antakarana. Y la idea es ni más ni menos, que no es una idea peregrina, que es una idea real, que en un momento determinado el estudiante, a través de su propia búsqueda, vaya completando el trabajo del Antakarana, y de hecho es el propio estudiante que completa el Antakarana. ¿Con qué finalidad? Pues ni más ni menos que contactar con su verdadero maestro interior, que es ni más ni menos, como bien sabéis, el ángel solar. Si el estudiante ha contactado con el ángel solar, sin necesidad de recurrir a visiones, artificios, sino que es capaz de mantener esa quietud de contacto egoico superior, prácticamente tríada espiritual, y además tiene claro cuál es el móvil de esta conciencia que le anima, no nos debemos preocupar lo más mínimo y solamente proseguir en nuestro trabajo, porque lo más probable que estemos siendo observados por un agente de la luz. Llamémosle maestro, llamémosle como venga en gana. Lo importante es que tengamos en cuenta que primero está el trabajo y la obediencia vía intuición, captación de la luz al ángel solar. Una vez esto exista, lo demás tiene poca trascendencia, porque en el fondo es la continuación del contacto que hemos tenido con el ángel solar. Pero lo que es sí verdaderamente interesante es el signo astrológico. Estamos en lo de siempre. Si tuviéramos la suficiente visión, podríamos ver a través de una carta astral, el que fuera astrólogo esotérico, es decir, astrólogo plenamente clarividente, intuitivo, un ser que se tiene que conocer su carta astral a la perfección, tiene que analizar la carta del estudiante y levantar una tercera carta, la del día. No es lo mismo la interpretación hoy que dentro de un mes. No son las mismas condiciones. Por lo tanto, entendamos que debemos tener un conocimiento de la astrología esotérica increíble, del movimiento de los 7 rayos, porque la astrología en el fondo son las 7 energías de la creación. Esto que comentamos, esa clase del sábado, que llenamos la pizarra, no sé si sirvió de mucho, pero bueno, la repetimos cuando queráis. Podemos dedicar un fin de semana completo. Entonces, si el alma no se manifiesta, y hay que decir que según la evolución, hasta que no nos alcancemos, igual sí, igual se hace muchísimo antes, igual a los 35 años, pues evidentemente hay estudiantes que ya lo han manifestado. Yo os he contado muchas cosas de mi vida, ¿no? Pero bueno, no podemos generalizar en modo alguno. Pero lo más probable, no posible, probable, es que sea entre el 6º y el 7º septenato, 42, 49, cerca de los 50, vaya, el medio siglo, cuando al ser humano le vienen todos los palos. La gente llega a los 40, muchos matrimonios, la crisis de los 40 no.
El alma está llamando a la puerta. No, es que verás, se le han casado los hijos, se han quedado solos, no se entienden. Eso es lo que solemos psicológicamente y socialmente hablar de una pareja que a los 40 años tiene una crisis, o de un ser humano que a los 40 años se encuentra, o 50, que no sabe qué eres. Y es curioso que a los 40 años o 40 y tantos te digas a ti mismo que no sabes qué estás haciendo. Incluso es gente, muchas veces, que esto a los que no tienen nada les sorprende bastante, que lo tenía todo y lo ha dejado todo. No lo tenía todo, lo que tenía no era lo que necesitaba. Ahí sabéis que ha habido casos de gente que está muy bien, que incluso en una empresa, en un ejecutivo, un buen sueldo, en un banco. Bueno, aquí tenemos un caso que yo no puedo hablar mucho porque estamos grabando. Esta persona lo tuvo todo y en un momento determinado pues levantó todo por la ventana. ¿Lo conocéis quién es? No merece la pena. Luego te lo explico, no te preocupes. Entonces, evidentemente, él pues es feliz así. En esa inseguridad que manifiesta, pues es muy feliz. Y por lo tanto, en eso no hay que hacer ningún comentario. Lo que pasa es que cuando conoces la historia dices, caramba, ha estado arriba. Y de arriba que estuvo dijo, adiós. Adiós. ¿Por qué? Porque en la puerta empezó a llamar a alguien. Y cuando llama el alma, o la conciencia, o como sea, hay que hacer caso, ¿eh? Hay que hacer caso, ¿eh? Ahora bien, no es lo mismo dejarlo todo con hijos criados, separarse de la familia, de la mujer, y buscarse uno mismo, que dejar a criaturas pequeñas, que dependen de ti económicamente, porque tú has tenido una revelación. Cuidado, porque eso no es lo mismo, ¿eh? Si hay un karma por medio, hay que cumplirlo. Y claro, tener niños pequeños, hay que cuidarlos hasta los 18 años, ¿eh? Y hay que espabilarlos para que se busquen la vida. Y sobre todo, para que encuentren la conciencia, algo que no se hace, ¿eh? Se hace de otra manera, desde la personalidad. Pero aparte del tema de la personalidad, hay que buscar la parte interior. Por lo tanto, si no conocemos lo que significa la astrología y no sabemos que el signo astrológico es una pantalla, una antena, que vamos a captar las energías a través de ella, va a ser difícil que podamos tirar adelante. De todas formas, hay que animarse a continuar a pesar de las circunstancias y a pesar seguramente de no tener una idea demasiado clara de lo que es la astrología. A ver, la gente habla de astrología porque se lee en los diarios la tirita que aparece en La Vanguardia o en El País. Nada, lo hace gente que sabe mucho de astrología, pero eso no es tuyo. Además, tuvimos aquí una señora que había trabajado para un diario de muchos años y ella solo inventaba, pero es que no solamente es ella, son todos. ¿Por qué? ¿Qué puedo decir de los Aries hoy, que hemos entrado en Aries, 0 de Aries esta tarde, para contentarlos? Grandísimas oportunidades, que no sé qué, no sé cuánto, tienes no sé qué, no sé cuánto, Mercurio retrógrado, ¿verdad que sí? Lo que se suele decir, ¿no? Bueno, ¿y con esto qué? ¿Qué hago yo? Si no interactuamos con las energías y si no vemos que la astrología es el juego de unas conciencias que están en el cosmos, que son los planetas, las estrellas, y que yo formo parte de ese conglomerado e interactúo, además, para muchas personas es muy difícil aceptar que yo mismo pueda interactuar en pensamientos de otras humanidades, de otros planetas. Eso no lo entendemos, ¿verdad? Sin embargo, es verdad. Es verdad. ¿Alguna duda antes de pasar? ¿Y entonces qué, por ejemplo, la arcana que te dan una ley? No, la arcana es una escuela que funciona. A ver, tú no tienes por qué conocer a tu mentor, a tu secretario. Hay una serie de meditaciones, hay un trabajo muy importante que hacer cada día, nadie te lo va a controlar y tú tienes la obligación, porque has decidido entrar libremente, de cada mes enviar un informe. Ese informe, periódicamente, cada 6 meses, los primeros cursos, luego va cambiando. Tú tendrás que enviar unas respuestas a las preguntas. Ahí se verá por parte del secretario y por sobre todo por tu propia sinceridad si estás avanzando o te estás engañando tú mismo. Yo he podido tener la gran suerte karmática de tratar estudiantes de aquí de España y de Sudamérica, para Nueva York y para la sede de Ginebra. Ha sido una bendición del cielo para mí que esto ya haya sucedido y francamente me ha permitido aprender muchísimo. He tenido estudiantes que luego los he podido conocer personalmente y francamente han hecho un trabajo increíble. Algunos han escrito libros, son conocidos, otros son astrólogos buenísimos
En América algunos son gente que la astrología la aman, tienen una pasión, y algunos ya cuando pasaron por mí, pues, ayudé yo un poquito, aunque fueron ellos los que me ayudaron a mí, en realidad, ya demostraban las inclinaciones de rayo que tenían, sobre todo con algunos, con el quinto rayo, chapó, el trabajo que han llegado a hacer, sobre todo a la hora de explicar el quinto rayo, explicar el cuarto rayo, explicar lo que es el primer rayo, introduciéndose en el tema de Naciones Unidas, el cumplimiento del propósito, las líneas de servicio que hay. Francamente, dices, olé. Yo no sé si revelé algo, no lo sé, creo que no. Pero a mí me ayudaron mucho porque este contacto, que es vía carta o correo electrónico, francamente revela una conciencia que está en evolución como la tuya. Y todo lo que hace es dar una orientación nada más. Una orientación. Y eso es muy importante. Las meditaciones van cambiando hasta que el Antakarana está más o menos construido. Pero nadie te va a decir nada. Va a ser tú mismo lo que te darás cuenta. Al ir conociendo tu línea de rayo, vas buscando hay unos test de vez en cuando para averiguar la línea de rayo a través de las preguntas y respuestas. Generalmente yo siempre os digo con los rayos, y hemos hecho un montón de clases ya, que la mejor manera de saber cuál es el rayo del alma va a ser por la línea de emanación del cuerpo astral. El cuerpo astral es el que te dice por dónde vas. Y hay que tener en cuenta una cosa, eso que expresemos con facilidad será lo más probable el rayo del alma. Será lo más probable. Bien, dice, dentro del campo del estudio del verdadero yoga no se puede pluralizar ni generalizar, ya que deben ser cada vez más singulares y particulares los procedimientos a utilizar. En realidad, ¿qué nos dice? No se puede tener una dieta estándar, sino una dieta personalizada, ¿no? O customizada, como dicen ahora, traduciendo literalmente customer, cliente, en castellano, ¿no? Es decir, ¿por qué un tratamiento personalizado? Esto tiene mucho que ver con lo siguiente. Yo os recomiendo que leáis el libro El discipulado en la nueva era 1 y 2. Y ahí están las cartas a los 49 estudiantes del grupo de estudios del tibetano, grupo que el tibetano disolvió en su momento. Y realmente asigna meditaciones, no todas han llegado, asigna a algunos estudiantes ciertas pautas, pero esas pautas son inofensivas, no es necesario hacerlas. Pero hay que tener en cuenta una cosa, él sabía cómo canalizarles las energías y hacerlas ascender. Era un grupo que, a pesar de la situación en que acabó, que algunos estudiantes lo dejaron todo, otros mandaron al maestro a paseo, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta que es una situación normal. El maestro tiene la conciencia tan amplia que francamente ya se espera que el estudiante le salga por peteneras. En el sentido que a lo mejor el maestro le sugiere algo y yo me llevo a darlo usted. Pero es que eso es lo más normal. ¿Por qué? Porque ante todo tiene que haber franqueza. Ante todo, con un maestro tiene que haber franqueza. Lo que no vale con un maestro son las medias tintas. Por lo tanto, el cliché que tenemos de la era de Piscis, de ese padre bondadoso que me ama, esa cosa tan empalagosa que se te enganchan las manos, quitémosla de la cabeza. De eso, nada de nada. Tenemos un colaborador que puede ser estricto en la medida en que nosotros seamos fieles al alma. Fijaos lo que os he dicho. Puede ser muy estricto en la medida que nosotros, cada uno, seamos fieles a los principios que captamos en nuestra propia conciencia. Qué cosa más rara, ¿no? Sería al revés, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Cuando ve que hay interés en profundizar y en servir, es cuando incide más. ¿Por qué? Porque tiene un diamante en bruto y lo está puliendo, caray. Le presenta pruebas y oportunidades, le plantea interrogantes para que saque lo mejor que lleva dentro. El que todavía no ha apostado todo, poner toda la carne en el asador, como se dice popularmente, que no lo arriesga todo, no pierde el tiempo con él. No lo pierde. ¿Por qué no pierde el tiempo con un discípulo, con un estudiante así? Porque ese estudiante tiene que reconocer todavía la capacidad que tiene de reinventarse. Si esto no se consigue a través de una crisis personal, a través de una gran dificultad en la vida, pues nos encontramos entonces que ese terreno no está plenamente abonado para que un maestro de la jerarquía pueda plantar nada. Y cuidado,
Porque el maestro no te dice blan, 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 a no ser que sea un caso como el de Vicente, que esto ya es un caso aparte. O el caso de Bailey, que la relación era distinta. Además, Bailey, hay que decir una cosa, tibetano no fue su maestro, fue un maestro de la jerarquía para la que ella aceptó colaborar por sugerencia de su maestro verdadero, que era Kutumi Dalsim, el Chohan de segundo rayo. Por tanto, es diferente, sí que es verdad que ella interactuó muy bien con el maestro y siempre dijo que quedaba maravillado de lo que había visto en la mente del maestro. Hombre, si pudiéramos ver lo que significa el plan, pues, ¿qué quiere que os diga? Es la misma diferencia que hay entre las películas en blanco y negro. ¿Os acordáis de aquellas películas, aquella imagen de King Kong? ¿Os acordáis de aquello de King Kong? Porque vamos, lo digo King Kong porque además es muy curioso. King Kong se puede analizar de muchas maneras. Es el arquetipo de una conciencia animálica determinada, ¿no? O es que es un egregor, pero encima de qué edificio estaba, del Empire State. ¿Y eso nos recuerda a algo? ¿Un mito astrológico que todos tocamos? ¿No se parece un poquito a Capricornio eso? ¿O no? 300 metros, como un proyectil. Curiosamente, parece una antacarana, ¿eh? Parece una antacarana. Y mira lo que vemos allí. Todas las fantasías, todos los rollos humanos metidos allí mismo. ¿Os acordáis de aquellas imágenes hechas allí con filminas a mano? ¿Qué diferencia, por ejemplo, con imágenes ahora en 4K, por ejemplo, de las últimas revisiones de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Esa grandeza, esa majestuosidad del cosmos hecho con un ordenador, dices, caray, pero con ordenador basándose en fotos de la NASA, que no han inventado nada, que han cogido material original y lo han incrementado a un nivel que dices, caray, hoy por hoy es pura fantasía. Sabéis que no tenemos ni tecnología ni conciencia para podernos desplazar de esa manera por las constelaciones. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nuestra estatura moral es la que es. Para hacer eso tendríamos que tener iniciaciones elevadísimas. Para podernos desplazar por las galaxias y eso como sale en esa película, pensemos que ese arquetipo de conciencia corresponde a una evolución que ya no tiene ni cuerpo físico, ni emocional, ni mental concreto. A ver, si conocemos la ciencia hasta el extremo que podemos crear naves que en segundos, por un salto cuántico de estos o de puerta estelar, aparecemos en Venus o donde sea, quiere decir que nuestra conciencia tiene que estar superlativamente elevada. Hoy por hoy estamos en camino de aprender, ¿verdad? Por tanto, está muy bien como fantasía, pero esto viene por una razón muy sencilla, porque el séptimo rayo está apuntando fuerte, está picando la conciencia, está rasgando los velos, la parte que nos separa del astral, y nos está viniendo ese tipo de conciencia que vamos a necesitar precisamente para vivenciar el Kurukshetra, el conflicto humano en este plano físico. Maravilloso, va a ser maravilloso, porque vamos a consumar el karma aquí y ahora, como siempre, sin necesidad de tener que trabajar después en el astral, porque vamos a limpiar el astral, ¿verdad? Para eso nos estamos preparando, para eso hacemos clases de Agni Yoga. ¿Alguna preguntita? Dice, hay otra razón también relacionada principalmente con la técnica perfecta del pranayama, que deberá ser tenida en cuenta como por ejemplo la del ritmo respiratorio que corresponde a cada singularidad humana en determinados estadios de su evolución, la cual, como hemos afirmado en otras partes de este libro, está muy íntimamente vinculada con el centro místico del corazón y con la efectividad impuesta por el Hércules individual al desarrollo de sus universales actividades. Una pregunta indiscreta. Vamos a ver. ¿Os acordáis de que respiráis o qué? Sobre todo cuando tenemos las nariz tapada. Cuando uno sube una escalera parece que no respire, ¿no? Ay, ¿qué me pasa? Bueno, pues que el corazón no puede, ¿no? Pero en el día a día, ¿sois conscientes de la respiración o lo tenéis como un punto ya trascendido de vuestra conciencia? ¿Habéis notado un cambio en vuestra respiración en los últimos 4, 5, 10 años? Generalmente eso suele producir cuando se medita, ¿eh? Hay un momento que uno prácticamente entiende lo que significa la energía que entra y la energía que sale, ¿eh? Eso deberíamos visualizarlo así. Si aprendiéramos a respirar verdaderamente, lo que estaríamos haciendo, inhalando,
es viendo esa corriente pránica de puntos luminosos, de estrellitas luminosas, doradas, que van entrando precisamente por las fosas nasales, se van distribuyendo por todo el organismo y al exhalar se están llevando toda la parte oscura que llevamos dentro. Y hay ejercicios incluso de visualizar los pulmones y venga y venga y venga y venga, y con un poco de práctica vamos a ver los pulmones perfectamente saneados. Si la gente ha fumado o estos aires viciados que tenemos en las ciudades modernas con tanto coche que quema combustibles fósiles, evidentemente sabéis que hay mucho ozono, hay óxido de nitrógeno, eso que es tan peligroso, hay bastantes partes por millón de contaminantes, metales pesados en la atmósfera, y eso es ese barniz que tenemos encima de Barcelona, por ejemplo. Es que Barcelona está metida en una olla, está entre lo que es el Tibidabo y Montjuïc, es decir, prácticamente si vamos a Montjuïc o vamos al Tibidabo no vemos zonas verdes destacables, todo cemento, una ciudad pequeña, pero bueno, muy dinámica, y evidentemente nos damos cuenta desde arriba de que respirar abajo es terrible. Donde estuvimos este fin de semana se respira muchísimo mejor todo el año, además ha nevado allí, la nieve cuajo, y donde íbamos antes todavía mucho más, porque es otro clima. Prácticamente es cruzar los túneles, una estación de metro y estás en otro mundo. Claro, aquí eso se siente. ¿Qué sucede? Que nos cuesta mucho respirar en esta ciudad y en los alrededores, todo lo que es la zona metropolitana. Pero tengamos en cuenta una cosa, lo que os preguntaba, ¿hemos notado cambios en la meditación, en la respiración? Sí, lo que también a veces cuando estás un poco atento, a veces también interviene sin querer en la respiración. O sea, la mente es como si interviniera se altera un poco el ritmo, por decir de alguna manera. Deberíamos entenderla como un acercamiento al alma, en un momento, un alejamiento del alma, que sería la personalidad, un acercamiento al alma, inhalar, exhalar a la personalidad. Si esto lo hacemos y mentalmente somos capaces de vivenciarlo, veremos que cuando tenemos un bajón de energía no hay que hacer nada, inhalar y se acabó. ¿Por qué se nos dice en un hospital? Respira, respira, respira. ¿Por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, en el quirófano hace tanto frío? ¿Por qué nos ponen oxígeno? Porque el oxígeno nos despierta, porque está frío, ¿verdad? Curiosamente, lo frío es mental, no es emocional. De esa forma, ¿qué hace el cerebro? Empieza a moverse, ¿verdad? Empieza a lanzar órdenes y, evidentemente, el corazón funciona muchísimo mejor, ¿verdad que sí? De hecho, podríamos controlar el ritmo cardíaco con la respiración, con el pranayama. Pero no es asunto nuestro eso. Eso debe ser voluntad del alma y no nuestra. Hay técnicas, incluso los yogis de la India hablaban de técnicas para provocar la muerte. Pero bueno, sí, se ve que provocan un estado alterado de conciencia, sirven para saltar al astral, esas técnicas, y hay otras que se ve que detienen todo. Pero eso es un tema que mejor se sabe porque se han publicado libros, pero es un tema que nosotros creo que no tenemos mucho que hacer, porque nuestra línea es mucho más esotérica y buscamos no esas cualidades, sino el acercamiento al alma. Y aquí dice, y está muy íntimamente vinculada con el centro místico del corazón y con la efectividad impuesta por el alma individual al desarrollo de sus universales actividades. Centro místico del corazón. ¿Qué quiere decir, Vicente? Porque lo ha repetido en otros capítulos anteriores. Si vivenciamos la vida desde el punto de vista del centro cardíaco, es decir, en el punto neutro, el punto medio, teniendo en cuenta que equivale al plano búdico, al átomo búdico permanente, evidentemente, entonces, la captación intuitiva de la verdad, que sería la sabiduría, sería lo que anhela la captación del plano de la razón pura, el amor, que en este caso para nosotros es tener una mente que es capaz de amar con la mente, y evidentemente el pensamiento, lo que llamamos pensamiento, que ya técnicamente no lo es, correspondería al centro cardíaco. Claro, si estas circunstancias se dan, el centro místico del corazón, se dan, evidentemente la respiración se entiende que es de un grado de refinamiento bastante considerable. No te planteas que respiras, y respiras. Esto es como si aparece un Mayavirupa, evidentemente, ¿queréis que va a respirar? No.
No, porque no tiene sangre como la conocemos. Así de claro. Porque ¿para qué respiramos a nivel fisiológico? ¿Para qué? No, para introducir oxígeno, chispas mentales en la corriente sanguínea, la cual está entrelazada con el sistema nervioso, ¿verdad? Y el sistema nervioso, en un grado más sutil, se denomina nadis, ¿no? Los nervios. Y hay unos puntos focalizadores, unos vórtices energéticos que se llaman chakras o ruedas, ¿verdad? Que los humanos solamente lo entendemos desde el punto de vista científico como las glándulas endocrinas, pero da igual, no nos preocupemos, ya se sabrá. ¿Sigo adelante? ¿Sí? Dice, hablando en sentido cósmico, madre mía, deberíamos decir, dice Vicente, también que a cada signo astrológico le corresponde un ritmo respiratorio distinto. Madre mía, tenemos 12, ¿eh? Pero ¿no será un ritmo para cada cruz? ¿O no será más bien la Trinidad de agua? Son 3 signos, ¿no? Cáncer, ¿cuál sigue? Venga, Escorpio y Piscis. La Trinidad de fuego, empezamos en Aries, que estamos ya, en Leo y en Sagitario. La de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, ¿no? ¿Que me he dejado alguna? ¿Y la de aire? Géminis, Libra y Acuario. A ver, ¿va por trinidades, va por cruces o por qué va? Porque tened en cuenta que una cruz en el fondo engloba los 4 elementos. Los 4. Estamos en qué cruz ahora? La cardinal. Enfrente tenemos a Libra, ¿verdad que sí? Tenemos a Cáncer y tenemos a Capricornio, ¿verdad que sí? Con lo cual, una respiración que sintetizara los 4 elementos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tenemos fuego, tenemos agua, tenemos aire y tenemos tierra en Capricornio. ¿Cómo sería esta respiración? ¿O es que Capricornio respira de una manera diferente? Cuidado, porque Capricornio, si tiene que subir la montaña, se entiende que la respiración será profunda y aquietada, ¿no? Porque si no te ahogas a mitad de camino. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos encaminamos hacia la iniciación? Precisamente que la incapacidad de recoger las energías del alma nos ahogan. ¿Veis cómo nos habla de la iniciación sin decirlo? ¿Lo ves? ¿Veis cómo es interesante el trabajo de Vicente? Cómo nos ha hablado de esa manera. ¿Cómo sería la respiración de Acuario? Porque es el siguiente trabajo, el número 11. Ojo que astrológicamente este trabajo, el del servicio por excelencia, Hércules, se tiene que meter en la pocilga, vaya. En la piscina donde están los purines, vaya, los malos rollos. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que respirar? ¿Con mascarilla? No. ¿Qué tiene que hacer para respirar eso? El aire que respira el servidor de Acuario está viciado. Porque evidentemente lo que tú entiendes como excrementos, los establos de augías, en el fondo son las malas emociones y los malos pensamientos, que es el aire que te circunda y las aguas turbulentas y el suelo pringoso, que tú como discípulo has de estar allí, pero ¿qué tienes que hacer para superarlo? Pasar olímpicamente o no identificarte, mantener tu verticalidad, que equivale a que tu corazón irradie. Irradiando el corazón, evidentemente, anulas esa influencia. ¿Por qué? Porque estás sustituyéndolo por la radiación de conciencia. ¿Cómo respiraría entonces un acuariano? Transmutar la respiración, muy bien dicho. Y porque básicamente al arquetipo de Capricornio correspondería la transfiguración, es decir, una respiración que precisamente el mito de subida a la montaña es impresionante, pero es que aquí es bajar al valle. Evidentemente, pues los malos rollos, la respiración ya no es esa parte mecánica, sino que es un proceso de manifestación de alma, de conciencia, de que el alma toma el control de la forma. De hecho, equivale a la tercera iniciación. Cuando uno baja, el que baja ya no es fulanito de tal, baja el alma. Hay un ejemplo muy claro en una película de Hollywood, de Cecil B. DeMille, Los 10 mandamientos.
Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, vamos, no se parece al mismo. El pelo cambiado, la mirada perdida. ¿Os acordáis de esa imagen de Hollywood? Que la dan, seguramente la volverán a dar por Semana Santa, cada año la dan. 50. Además, hay días que la han dado una semana 3 veces, diferentes cadenas. Bueno, mira, es un tema que es para verlo con tranquilidad, porque hay claves esotéricas. Lástima que no se entienda mucha cosa ahora, pero sí que es verdad que esa imagen te explica bien lo que significa Capricornio y por qué vienen las tablas en piedra, porque son lo más básico. Y además, si hay un signo empecinado y duro de moler, Capri. No quiere decir que el que tenga el sol en Capricornio sea así, ni mucho menos. Pero es un signo que expresa el trabajo, la tozudez, la perseverancia para conseguir una meta. El continuo desafío, que es el arquetipo precisamente del ser humano que quiere salir de la conciencia humana y proyectarse al quinto reino, el de la jerarquía, el reino espiritual. Entonces, ¿cómo sería la respiración de Piscis? Signo de agua, los salvadores del mundo. ¿Cómo respiras? ¿Cómo sería la de Aries? Primer rayo, fuego, es el primer signo, De hecho, empezamos el año ahora. El año como tal empieza ahora. En lo que se llama el equinoccio de primavera hemisferio boreal. Empieza ahora. Lo otro, bueno, está ahí. Es una tradición que existe, no lo vamos a negar, equivale a la Pascua, es decir, la renovación del compromiso con el Padre, porque otra vez el Sol empieza, ¿a dónde? Está en un punto clave. Está en un punto clave para percibir una energía y sobre todo para expresar un arquetipo humano de evolución interna. La asunción del mito nada más y nada menos que de una iniciación que tarde o temprano nos enfrentaremos a ella, la cuarta. Aunque ya hemos visto bastante, ya hemos visto un poco en Piscis el retorno a la casa del Padre, aquí vamos a ver un poquito más. ¿Qué significa eso de la Pascua? Los dos, este festival y el de Géminis, en el fondo es el Cristo, el que está. Lo que pasa que a este llamamos Pascua y a Géminis propiamente dicho le llamamos el Cristo, porque la humanidad a través del portal del segundo rayo debe manifestar la conciencia crística. Por eso hay 2 columnas. Entre el alma y la personalidad está la conciencia crística. Entre los 2 platillos de la balanza, otro signo de aire, Libra, séptimo trabajo de Hércules, en el equilibrio de los 2 pares se manifiesta el alma. De hecho, el camino del medio es el fiel, señala hacia la glándula pineal, hacia arriba. Fijaos qué trabajo tan maravilloso tenemos por delante. ¿Continúo? Ven, ¿cómo respiraría un Virgo? El tema de las amazonas, la búsqueda de la polaridad femenina, es decir, alma, personalidad, volvemos al mismo mito. También segundo rayo. Piscis, también segundo rayo y 2 polaridades, mente superior, mente concreta. Perdón. ¿Cómo respiraría un Piscis? ¿Cómo respiraría un Tauro? Entrada del cuarto rayo. A través de Tauro, Escorpio y Sagitario, que están en todas partes prácticamente. Como Capricornio, están en muchísimos signos. ¿Por qué? No se nos ocurre. Si lo miramos por el rayo que manifiesta Tauro, cuando lo manifieste será un cuarto. Cuando lo manifieste, porque lo primero que tenemos es un quinto que es Venus, Yo, me engordo mentalmente, y por eso Tauro, como acumula tanto, suele dar cuerpos físicos como el mío, por ejemplo, anchos, ¿sí o no? Un toro, ¿verdad? Son cuerpos de soporte. Claro, son cuerpos de soporte, lo que pasa que cuando la oscuridad se hace dura, el hermano que está enfrente, que te está esperando con los brazos abiertos, que es tu otra conciencia, que es Escorpio, te enseña a transmutar esa oscuridad en la luz. Y curiosamente descubres que tienes luz, que la materia tiene luz, claro. Es el mito del alma perdida en el laberinto de ¿qué? De la forma, ¿verdad? Habéis leído el mito de Ariadna, ¿no? Precisamente en ese rompecabezas nosotros dejamos un hilo cuando salimos en la anterior encarnación. Que mira, el niño ha nacido en Acuario, mira qué casualidad. El niño ha nacido, la niña ha nacido en Virgo, qué casualidad. Donde dejó el hilo conductor. Claro, vuelve y otra vez empieza la rueda, ¿verdad?
A ver, el laberinto ese de Creta famoso del Minotauro, ¿verdad que sí? ¿Estamos en la historia? Muy divertida, ¿no? Venga, ¿qué más? Uno más y continuamos. ¿Algo más? ¿No? Interpretar telerritmos es la tarea del discípulo individual a medida que avanza su trabajo dentro de cada uno de los 12 pétalos del corazón, y sólo cuando esta actividad ha logrado tener cierto éxito podrá respirar adecuadamente y, merced a la expresión natural de este ritmo respiratorio descubierto, pasar a un nuevo y más importante trabajo en otro pétalo del corazón o en otro signo del zodíaco. Me parece que diga que al final lo que respirar es el alma, ¿no? Mira, hay una cosa que a lo mejor no os he dicho, porque no salía. ¿Qué creéis cuando uno medita y hace ciertas respiraciones, ciertos pranayamas, y va contando 3? Luego son 7 inhalando, 7 reteniendo el aliento y 7 exhalando el aliento. ¿Qué pasa? No se puede hacer de manera forzada, hay que hacerlo natural. Si uno tiene miedo, ¿qué creéis que va a desencadenar con este proyecto? Que algo nada agradable, ¿no? Suele presentarse, lo sé porque lo he vivenciado personalmente, suele presentarse una presión en el pecho que es increíble. Hasta que, bueno, pues en un momento determinado algo sucede en ti y te das cuenta que ese miedo que tienes dentro es el que te está oprimiendo el pecho. No estoy diciendo que con la respiración os quitéis los miedos, ¿eh? Todo lo contrario. Explico lo que a este estudiante le pasó. Que había una presión, había una imposibilidad de tirar adelante. Y ese tirar adelante es más complejo de lo que uno cree, ¿eh? Y de hecho, yo el tema del pranayama lo tenemos ahí, está ahí. Hay que hacerlo, es una cuestión muy, muy especial y no hay que prestarle una atención tan exclusiva. La meditación. Pero en momentos puntuales sí que hay que hacerlo. Y sobre todo cuando se está en grupo hay que hacerlo para quitar la conciencia de los que participan en un servicio grupal. Por ejemplo, un trabajo de meditación o de curación, hay que hacerlo. Pero cuando se tiene práctica en el grupo, eso ya es automático. Si alguien todavía no controla su vehículo, por ejemplo, que nos encontramos aquí en Amigos de la India, que la gente en las meditaciones, pues hay gente que no se está quieta. Se mueve, se quita los zapatos, se pone para aquí y para allá. A ver, esto indica que la respiración no ha hecho su efecto. Digo más, que el alma no controla el vehículo físico. Es como si dijéramos, es que no puedo concentrarme. Como alma no controlas a tu vehículo emocional, porque no son pensamientos lo que tienes, son emociones. Es que no puedo profundizar en el pensamiento simiente, es que no tienes control sobre tu vehículo mental. ¿Veis qué cosa tan sencilla? Si mantenemos la postura quietos, no puede ser rígida, debe ser natural, y estamos 20 minutos o 30 minutos, como almas, el cuerpo físico está controlado, pero no en el sentido de poner una soga al cuello, no, que yo ya conozco cómo funciona y automáticamente queda equilibrado. ¿Por qué? Porque mi percepción es muy superior, mental. Pero si estoy en el astral, en el cuerpo emocional, no puedo controlar al cuerpo físico. Tendría que saltar al mental. ¿Me explico un poco cómo funciona esto? Es decir, no hay que estudiar mucho para darnos cuenta de que hay gente que viene, por ejemplo, a meditar y se está quietecita porque tiene ya experiencia, porque el yoga que ha hecho, que es el Devi Yoga o el Bhakti Yoga o el Raja Yoga, el Devi Yoga no, el Bhakti o el Raja, evidentemente le ha enseñado a mantener la postura estable. Pero si una persona va a la práctica religiosa o de Bhakti Yoga que todo el mundo ha hecho y la de las iglesias, yo me acuerdo cuando era pequeño, bueno, hasta los 14 años que fui católico practicante, que la gente iba, el que no tosía se movía, el que no se rascaba, el que no sé qué, ¿verdad que sí? Lo mismo sea un funeral, una boda, un bautizo, un casamiento, lo que sea, una comunión, ¿verdad que sí? ¿Qué indica eso? Que vas allí no por corazón, vas allí por acto social, porque una persona que va a un sitio de estos, ni más ni menos, tiene que haber aprendido ya a mantenerse quietecito, tranquilo. ¿Por qué no sucede eso? Básicamente porque el vehículo mental no se ha desarrollado. Fijaos lo que os digo,
Si estuviera el vehículo mental desarrollado, eso no lo hay. Y de hecho, los famosos ataques de tos son alteraciones del centro laríngeo, lo sabéis, ¿no? Hay momentos en una meditación, hay un tipo de energías, incluso el estudiante hablando, cuanto más se inspire, esté más inspirado, evidentemente está rascando más, viene más energía y a veces pues falta el aire para hablar. A veces hay una dificultad para pronunciar ciertas palabras que están relacionadas con determinados estados de conciencia, ¿eh? No olvidéis que cuando uno habla está construyendo, está mandando un mandato a los ángeles para que construyan, ¿verdad que sí? De ahí que lo que él nos dice, que el zodíaco, nuestro signo zodiacal, que es el sello, es decir, el pasaporte, vaya, ¿cómo se diría más? La túnica, es decir, es lo que somos en realidad, o deberíamos ser, indica qué tipo de meditación deberíamos trabajar y qué tipo de respiración deberíamos tener. No sé si en la Tierra en el plano físico, hay muchos estudiantes que este trabajo lo tengan realizado. Hemos ido aprendiendo con unas prácticas que en un momento determinado, si somos no muy mayores, el maestro nos enseñará. Pensemos que a partir del 7º septenato aprender cómo aprender. Es más, yo digo que a partir de los 35 años aprender a nivel esotérico, a expandir el alma, a manifestar el alma, a no ser que se haya hecho en vidas pasadas y se retome el trabajo y se dé un acelerón tremendo. Pensad que no tenemos capacidad de establecer sinapsis, de establecer conexiones neuronales. Y claro, no se establecen conexiones neuronales porque dentro no se establecen analogías. De ahí que la educación desde abajo sea básica, esencial. Y si esa educación desde abajo se les empieza a enseñar que somos algo más que la forma física, evidentemente esta sociedad todavía no está preparada para ese cambio, Hay gente que habla y defiende una educación holística, integral, donde se le diga al ser humano que es un alma, etcétera, etcétera. Pero con el sistema económico que tenemos, que el capitalismo, que es plenamente plexo solar y mente concreta y excesivamente competitivo, pues no es más que eso. Además, genera una tipología de neurasténicos, enfermos mentales o psicópatas en algunos ejecutivos. Evidentemente, hablar del alma, complejo, porque el capitalismo busca resultados, ¿verdad que sí? A ver cómo hacemos casar los resultados crematísticos, cuantitativos, con el aspecto cualidad de la conciencia. ¿Me explico? Muy complicado, Y además la conciencia no se puede desarrollar con esos criterios, No porque acabará chirriando por algún lado la persona que lo lleve a cabo. Es decir, la persona chirriará por alguna parte. ¿Continúo? Dice, advirtamos por tanto cuán difícil resulta asignar una técnica respiratoria apropiada para cada caso particular, lo que os decía antes, y muy específicamente cuando se trata de individuos de gran evolución espiritual cuya progresión en el sendero les ha vuelto más singulares, más originales y más creativos. Pregunta del millón, ¿de dónde viene la creatividad entonces? Del grado de refinamiento de la respiración. ¿Cómo creéis que un mago negro, vamos a hablar en estos términos, cómo creéis que un psicólogo en una entrevista de trabajo te va a seleccionar? Tiene un control estricto de su respiración, se conoce perfectamente como psicólogo y por lo tanto lo que tú le vayas a vender ya lo sabe. Lo sabéis esto, ¿no? Bueno, claro. Porque hay gente que tiene un sentido especial para captar a los seres humanos, sobre todo en los trabajos. Hay jefes que con tu mirada, de la forma que vistes, de la forma que te comportas, no necesitan tener carreras de psicología, sino que tienen observación, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque se conocen perfectamente a sí mismos. Se han, entre comillas, psicoanalizado, vamos a hablar de esos términos, conocen cómo funciona su mundo de deseos, su mundo mental, concreto, incluso un poco intuyen como lo que el abstracto, y evidentemente ya le puedes vender la moto que quieras venderles, que te van a dar cuenta enseguida lo que tienes delante. Te enseñan a fingir en una entrevista de trabajo, sabéis, ¿no? Hay preparaciones, hay cursos para que la prueba de la entrevista pues sea más o menos llevadera, ¿no?
Incluso hay gente que hace test continuamente, los test de personalidad, para pasar la prueba. Pero también nos podemos encontrar que se presenta una persona como muy inteligente y luego totalmente impragmática y sin capacidad de trabajo. Eso es muy importante también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipología debemos coger? ¿La que está más preparada o la que tiene más voluntad de aprender y de renovarse? Claro, si uno no encuentra... ¿Por qué hay gente que, aunque se arruine, emprende un negocio y tira para adelante y sigue arriba, se vuelve a arruinar y otra vez y otra vez y otra vez? Técnicamente son los más inteligentes. El tercer rayo lo tienen el arquetipo integrado, ¿verdad? La adaptabilidad. Lo que hablábamos el otro día ahí arriba, ¿os acordáis? El tercer rayo famoso, la adaptabilidad, el origen de las especies, aquel que se adapta al cambio, chapó, el que no, para atrás. ¿Verdad que sí? Es natural, todo el sistema, todo lo manifestado físicamente obedece a ese tercer rayo. Es la mente divina, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Por qué sufrimos los humanos? Porque no nos adaptamos al cambio. A ver, se te muere alguien, pierdes un trabajo, olvídate, ya no volverá, búscate otro. Se ha muerto alguien, pero vamos a ver, alma de cántaro, vamos a hablar en estos términos. Inocente, ¿no te das cuenta que todo el mundo acaba muriendo? ¿Os acordáis de un dicho que se atribuye a Buda? Que una madre fue corriendo a él, se le había muerto su hijo y que estaba llena de pena, y el otro contestó con una tranquilidad enorme, sale a la calle y pregunta, entra en cualquier casa y pregunta si hay alguien que no se le haya muerto nadie. Y él respondió, no puede haber, señor, a todo el mundo se le muere alguien. Bueno, pues si a todo el mundo se le muere alguien, ¿por qué te preocupas tanto? A él también se atribuye la siguiente expresión: si una cosa tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? ¿Sí o no? ¿Qué sabemos los humanos de la expresión cuando una puerta se cierra? Imaginaos, yo cierro esta puerta, aquí hay una masa de aire y esa, ¡pum!, se abre. Búscala. ¿Qué nos hace Saturno? En cierta medida nos tapa la vista, porque la mente concreta es nublarnos la conciencia. Cuando tenemos mente superior sí que sabemos ver la puerta, pero cuando estamos a nivel exotérico u ortodoxo, ¿qué nos hace Saturno? Nos ha cerrado la puerta y la obcecación de volverla a abrir, pero si no es para nosotros ya, si hay otra, no, tiene que ser esa. Por eso sufrimos, por eso hacemos guerras, por eso vivimos como vivimos y por eso tenemos enfermedades. Y por eso la rueda de Sansara nos pasa por encima una y mil veces más. ¿Sí o no? Hay una revelación muy directa entre la evolución espiritual, el ritmo respiratorio y el yoga particular que ha de ser practicado. Hemos de reconocer, sin embargo, vista la panorámica del yoga, dice Vicente, a nuestro alrededor, que no se tienen en cuenta los tres factores antedichos, ni es reconocida tampoco la identidad de sus estrechas relaciones. Por tal motivo, se ha llegado a la masificación del yoga, a los sistemas estandarizados de entrenamiento espiritual y a la casi completa negación del principio universal de originalidad creadora que ha de regir la vida humana. Evidentemente, nos han uniformado a todos. La humanidad es un conjunto de almas uniformadas, no de unanimidad de almas, unión de almas, no lo es. ¿Por qué? Porque el sistema económico, que es el sistema de satisfacción de los deseos, con un interés muy específico, anular la conciencia, la capacidad de respuesta esotérica, pretende tener no seres humanos, sino tener un ejército de peones. Y cuando el peón ya no contribuye, ¿qué se hace con él? Lo sabéis, ¿no? ¿Para qué? Es una metáfora de la vida. Hubo una película que se llamaba Soylent Green, cuando el destino nos alcance, que cuando presentaban mayores daban una pastilla, unas pastillas verdes, que parece que los convertían en pastillas, no sé qué historia, los llevaban a un sitio que los mataban, vaya, prácticamente. Eso es una metáfora de la evolución. Cuando hay una gran cristalización, sucede eso. Pero eso sería en un mundo arquetípico donde no hubieran guerras, porque ¿qué hacen los señores del karma? Aquí tenéis la oportunidad de cambiar. No, es que yo no quería cambiar así. ¿Cómo querías cambiar? ¿Cómo? A ver, si vemos esta gente que salva a la gente que está a la deriva en el Mediterráneo, detienen a la gente que va a ayudar,
¿Qué alma tienen los que dirigen todo esto, el mundo político en Europa? Pues la misma de hace 100 años, hace 50, y si hace 50 y hace 100 tuvimos los problemas que tuvimos, en una escala superior de la evolución, ¿qué vamos a tener ahora? Revelaciones a través de conflictos, señor mío, si estamos en las mismas, con diferente nombre, lo que pasa es que ya no están aquellos personajes y hay otros. No, es que la gente está cansada de que vengan, eso es mentira. La gente está cansada, por ejemplo, como en nuestro país, de que el dinero se pierda en manos de los de siempre, haciendo cosas que son infames. Pero claro, mientras tengamos tonterías en televisión y nos interese más la vida de los demás que la propia, ¿qué va a pasar? Pues que todo esto que hablamos es para la minoría de la minoría de la minoría, nada más. Y si no tenemos capacidad nosotros de irradiar y otros como nosotros en otras partes del mundo, ¿cómo queremos cambiar la polaridad? ¿Cómo queremos revertir los éteres planetarios para que la conciencia crística, el corazón, ese tipo de yoga que hemos descubierto internamente, no nos lo dice, pero va así, se pueda manifestar? Si nosotros manifestamos una práctica de yoga, una conciencia a través de una práctica de yoga, no importa el nombre que le demos a la misma. Lo que importa es la reverberación que va a tener esta práctica en los éteres allá por donde vayamos. Porque eso al final acabará movilizando las conciencias que estén a nuestro alrededor, de la gente que nos acompañe, en una ciudad, en un continente, en todo el planeta. Según el grado de reverberación de la señal, el que sea en cualquier parte del mundo, acabará llegando a toda la humanidad. El único que lo puede hacer, evidentemente, es el Cristo. El único que puede manifestar su conciencia, y Sanat Kumara, claro, el regente planetario. Nosotros somos como una velita en un cuarto oscuro de 200 metros cuadrados que se distingue al fondo. Mira, una lucecita. Ahí somos nosotros. Pero imaginaos que hubiera más y más y más y más y más, y al final nos pudiéramos proyectar por esos puntos de luz en todo el planeta, ¿verdad? Pues para eso está la enseñanza esotérica, la enseñanza del Agni Yoga, para que nos convirtamos en esos puntos. ¿Cómo vamos? ¿Cortamos? ¿Tenéis una preguntita? ¿Hoy ha sido qué? ¿Bien? ¿Denso? Bueno, me faltaba la voz. Creo que es Aries. Me faltaba la voz. Aries, el fuego se ha ido. Y Venus me ha subido bueno, allá arriba. Bueno, Venus. Marte, que narices, Marte. Es Marte. Marte. Venus es Tauro. Venus es Tauro. Bueno, tiene Mercurio a nivel esotérico. Pero Aries es bueno, en fin. Bueno, es un carnero, ¿no? Es un carnero, las famosas hijas devoradoras de hombres, las de ideologías. Es la perversión de una mente arquetípica, de una idea abstracta, que como no la sabemos convertir en un acto pragmático de comportamiento, de conducta o de expansión de conciencia, creamos un culto alrededor de ella. De la idea acaba dirimiéndose o derivándose en una ideología, una creencia, una idea que es una forma de explicar una idea arquetípica. Y eso es lo que los humanos nos ha esclavizado. Todo es una ideología, incluso la democracia. Nos hemos creído que siendo demócratas, porque creemos en ella pero no la practicamos, somos mejores. Es mentira. De las dictaduras, cuando uno ve una dictadura cómo funciona y cómo funciona la democracia, a ver, hay diferencias, evidentemente, pero en algunos países no existe. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido ahí? Pues que las conciencias de quienes tienen que manifestar ese arquetipo están donde está, en un estado larvario, primitivo. Por mucho que uno se empeñe, ni en África, ni en Sudamérica, ni en otros países de Asia va a haber democracia. ¿Sabéis por qué? Porque la conciencia de esos ciudadanos no aboga por ese ideal acuariano. Si es en Europa y bueno, a ver, que hoy hayamos visto cómo detienen al señor Sarkozy, expresidente de la República Francesa, pasa en Francia, en nuestro querido país. Yo lo dejo en el aire, y eso que estamos ahí vecinos. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Pero siempre ha habido mucha diferencia. Tanto queremos ser focos de luz. Queremos esa estatua de la libertad, esa luz que alumbra al mundo,
pues tenemos que alumbrarnos nosotros mismos primero, pero no esperar a alumbrar nosotros para alumbrar al público. Reales, el foco siempre está encendido y que vengan años y años y servicio y servicio. Lo dejamos, volveremos la semana que viene, no, la otra, el día 3, martes día 3, ¿verdad? Nos toca la Semana Santa, la semana que viene no tenemos trabajo aquí, tenemos la luna llena el jueves 29 y sería el día 3 de abril. Cambiamos de mes, cambiamos de hora, cambiamos de signo. De hora el día 25 hay que adelantar los relojes. Dormiremos una hora menos. Luego ya llegará el 28-29 de octubre, el domingo último de octubre, y dormiremos una hora más. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.